Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo va ese pensamiento? ¿Cómo va esa motivación constante que tenemos que tener? Nuevamente, bienvenida y bienvenido a este cuarto tema que es la ilustración. No sin antes mencionarte que espero que los demás temas que hemos visto te hayan quedado claros y sobre todo sean útiles para este proyecto de estudio. Retomando nuevamente el concepto, te comento, este tema que es el número 4 acuérdense, siempre es importante agrupar tu información. Seguimos en Historia Universal, vamos al tema número 4, el cual es la ilustración. La ilustración, o se conoce también como la era de las luces. ¿Por qué? Porque si a la Edad Media se le conoció como la era del oscurantismo, a la época de la ilustración, pues fue la época de las luces. ¿Por qué? Porque a través del acceso, no del descubrimiento, porque son sabidurías milenarias, sino del acceso de la gente coloquial, de la gente normal, a la filosofía hindú, a las filosofías griegas y orientales, a todo ese mundo de sabiduría que los griegos y que ese tipo de culturas nos habían dejado. Es decir, en la Edad Media, para poder acceder a la cultura, o eras clérigo, o eras hijo de nobles, rey, ese tipo de títulos nobiliarios, o eras militar, nada más. Si no, no podías acceder, o pertenecías, no militar, a los señores feudales. Es decir, ¿pasa algo diferente en la cultura de hoy? No. Hoy por hoy, solo si tienes cierto nivel de vida, accedes a las cuestiones culturales. Eso es lo que la ilustración pretendió cambiar, lo que la ilustración pretendió darle al ser humano. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese legado? El que todo mundo pudiera acceder al conocimiento. Te invito, por favor, a que vayamos a las diapositivas a ver este tema de un modo mucho más profundo. ¿Qué es la ilustración? Antes de entrar en materia en cuestión de la ilustración, ¿qué es la ilustración? Por ejemplo, la prehistoria fue una era, tiene un porqué, se llama prehistoria. La historia del mundo antiguo, tiene una razón de ser y por el que se llama como tal. La ilustración, ¿qué fue? La ilustración fue un movimiento filosófico. ¿A qué nos referimos con un movimiento? Cuando tenemos un movimiento es un cúmulo de personas que persiguen un mismo fin. Eso es un movimiento filosófico. Podríamos decir que es un cambio de pensamiento. El primer país donde se da es en Francia. ¿Qué es lo que planteaba la ilustración? Acuérdense que todo lo que conocimos en la Edad Media y que llamamos obscurantismo se refirió al dominio de los señores feudales, al dominio del rey, al dominio de la Iglesia católica, en este caso de los papas, sobre las personas. Hoy por hoy, con la tecnología como la tenemos, con tantos avances, con tantos conocimientos, es inimaginable, es impensable que alguien pueda dominarte de tal manera ideológicamente. ¿Ya te preguntaste qué es la televisión? ¿Ya te preguntaste qué es el consumismo? ¿Ya te preguntaste qué es el capitalismo? Yo creo que hay similitudes que podrían incluso asustarnos. Entonces, la era de las luces o la ilustración es precisamente lo que le dio a las personas ese proceso, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad, ese proceso en el que las personas empezaron ¿a qué? Empezaron a pensar. Y la ilustración se divide y se subdivide en ciertos conocimientos. El empirismo, el criticismo, el deseo del conocimiento, el utopismo, el progreso y la felicidad y el reformismo. Aquí te puedes encontrar qué es lo que en similitud tiene incluso con la historia de tu país. Si tú te fijas siempre en la historia de las civilizaciones, siempre te vas a encontrar un dominador y un dominado, un liberal y un conservador. Gente como Juárez, por ejemplo, ¿de dónde crees que Juárez sacaba toda esa sabiduría y esos conocimientos y esas usanzas y esa moda para la época que lo hizo realizar las leyes de reforma? ¿De dónde crees que venía? Precisamente del estudio de todos estos pensadores. ¿El empirismo qué es? El empirismo es creer en la experiencia. El deseo del conocimiento es hacer que las personas de a pie, como se le dice regularmente, pudiéramos acceder al conocimiento.
Es decir, el criticismo es que ahora de manera racional pudieras criticar a los gobernantes, pudieras incluso cuestionarte las creencias místicas y metafísicas. ¿Correcto? Entonces, cada uno de los movimientos de la historia un poco más moderna, de la historia contemporánea, tienes que dividirlos de esta manera. Así como en la historia del mundo antiguo, tú dividías economía, política, doctrinas, así es como tienes que dividir la historia moderna. ¿Me explico? ¿Qué tipo de política seguían? Por ejemplo, ¿cuáles son sus principales pensadores? Uno de sus principales pensadores sería Rousseau y Montesquieu. Es decir, para tú poder conocer la historia de la Ilustración como tal, tienes que meterte a una especie de combo. ¿A qué me refiero? Si tú te fijas, la historia se va haciendo cada día más específica y conforme va avanzando el tiempo tenemos muchísimos más conocimientos ya de manera más personal de algunos personajes de la historia. En este caso ya los conocemos con nombre y apellido por la cercanía histórica que tenemos. En el caso de Montesquieu, acuérdate que él realizó una división de poderes, cosa que antes no existía más que en la antigua Roma. ¿De dónde Montesquieu iba a sacar un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial? De la antigua Roma, absolutamente. ¿Sí me explico? Es decir, acuérdate que Roma era la única de las civilizaciones del mundo antiguo que manejaba un poder legislativo. Son las relaciones, es una especie como de serpientes y escaleras lo que tienes que hacer para relacionar y, como lo habíamos dicho, agrupar la información. El tema del liberalismo no es un tema muy largo, sin embargo es un tema donde hay algunos pensadores que te pido que investigues. Únicamente yo te pongo aquí los 3 más importantes. Espero que este estudio sobre la Ilustración te haya sido de mucha utilidad y nuevamente me reitero a tus órdenes.